Hoy vamos a hablar acerca de la luz y de la oscuridad. Acabamos de leer un versículo muy conocido, tomen su lugar por favor, que es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al hablar entonces de estos dos conceptos, de la luz y de la oscuridad, vamos a aterrizar, hermanos, en que también estos son dos formas de vida. Les invito para que cierren sus ojos y que hagamos una oración. Amado Padre, en nombre de Jesús, nos encomendamos a tus benditas manos para que al abrir tu palabra, Señor, tú abras nuestro corazón. Pon luz en nuestra mente, pon luz en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Desde la creación vemos que hay un concepto de luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo cual quiere decir, hermanos, que en ese caos que describe Génesis capítulo 1, hay oscuridad. A lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos la palabra luz para hablar de Dios, y para hablar de la oscuridad se habla del hombre. El hombre está en oscuridad, Dios es luz. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Juan 3, del 19 al 21. Y esta, dijo Jesús, es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estas son las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3. A pesar de que la Biblia dice claramente que Dios es luz y que también la palabra de Dios es luz. Acabamos de leer el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A pesar de eso, el hombre tropieza en la oscuridad. Por eso es que vamos a reflexionar acerca de estos dos mundos y también de estas dos formas de vida. En la Biblia se utiliza la palabra oscuridad, que en griego es skotos o también skotía. Son palabras en griego que se utilizan para hablar de oscuridad. Implican y conllevan también un desconocimiento espiritual, según dice Juan capítulo 8, versículo 12, habla también de la ignorancia de las cosas de Dios. Una de las teorías de la creación, y me refiero a las teorías teológicas, es que Génesis 1 describe el caos en el que una guerra espiritual entre Dios, Satanás, los ángeles caídos y todo ese revoltijo generó. Y entonces viene Dios y aquí hay un caos y pone orden. Es lo que vemos en Génesis capítulo 1. Y se empieza a asociar Dios con la luz. Y hay un mundo oscuro. Hay un mundo oscuro donde está el hombre y donde vive el hombre. A lo largo de la Biblia se va a decir que vivir en oscuridad es desconocer de Dios. Por ejemplo, dice, y el pueblo, dice Isaías capítulo 1, y el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. La luz entonces comienza a ser
ya una referencia de Jesús. Concretamente, estar con Jesús es estar en la luz. No estar con Jesús es estar en la oscuridad. Pero hay algo más que decir acerca de la oscuridad. La oscuridad, dice Efesios capítulo 2, si quieren acompañarme, el apóstol Pablo dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pocas veces hablamos acerca del mundo caído. Pocas veces hablamos de los ángeles que fueron desterrados o erradicados o lanzados de la presencia de Dios. Y lo que encontramos en el Evangelio, o lo que encontramos también en Judas, es que ese mundo de oscuridad tiene un gobierno. Ese gobierno, que tampoco hablamos mucho de este gobierno, es el de Satanás. Nosotros creemos en un Dios soberano, y cuando nos acercamos a pasajes difíciles como estos, encontramos que Dios también le da autoridad a Satanás. Y eso lo encontramos en la Biblia si entendemos que el que gobierna completamente es Dios. Pero además, vean lo que dice Efesios, porque está describiendo a los que han salido de esas tinieblas. Hay poderes en este mundo, poderes espirituales y gobernados por Satanás. Y nosotros, hermanos, por eso casi no hablamos de esto, porque no le damos tanta difusión a Satanás ni a los espíritus. Pero bíblicamente, hermanos, el mundo de las tinieblas está controlado por Satanás y está controlado por los demonios. ¿Qué se hace en el reino de las tinieblas? Bueno, hay desobediencia. En Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, Jesús llega a predicar a Gadar. Y resulta que hay un endemoniado. Al entrar en un diálogo con Jesús, le pregunta: ¿quién eres? Y dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión es un término de un grupo de soldados de aproximadamente 6,000. Entonces este hombre tenía unos 6,000 demonios. Por eso andaba mal en su vida, en su persona, andaba perdido en la calle. Y el Señor le libera. Pero antes de ser liberado, los demonios le pidieron algo a Jesús. ¿Lo recuerdan? Déjanos por aquí, no nos eches de estos contornos. Y entonces Jesús les dijo: ándenle pues, váyanse. Se metieron a un hato de cerdos. ¿Y cuántos cerdos ese día se ahogaron? 2,000 cerdos. Una pérdida económica. Entonces salen los de Gadar y le dicen a Jesús: vete Jesús, vete. Y no lo dejaron predicar en sus contornos, porque es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahí salen los demonios y dicen: déjanos, porque aquí estamos chambeando, aquí estamos trabajando, aquí estamos dirigiendo, aquí estamos gobernando. Y el Señor los deja. Hay más cosas que pasan en este mundo oscuro. Pero como dije, no voy a hablar meramente de eso. Quiero que hagamos referencia a por qué de ese mundo es que nos saca Jesús. Vean, hermanos, en Juan capítulo 3, y quisiera que nos despegáramos de allí, porque voy a
bosquejar el mensaje de hoy a partir de este versículo, o de estos dos versículos. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miedo a la luz. ¿Por qué el hombre le tiene miedo a la luz? Yo utilizo este concepto, el miedo a la luz, pero no está descrito en este versículo. En primer lugar, hermanos, porque el hombre no quiere ser consciente de sus errores. Esta mañana nuestro hermano Alfredo nos comentaba acerca de Salomón, un hombre que ha sido muy inflado por el cristianismo, pero a la luz de la Biblia vimos cómo se había perdido de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. El hombre no quiere ser consciente de sus errores. Por eso dice este versículo así: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. ¿Por qué una persona no quiere ser consciente de sus errores? Qué difícil, bueno, que lo podemos entender que fácil cuando tenemos la palabra de Dios, pero cuando no tenemos el Evangelio, qué difícil es encontrar una forma de vivir. Qué difícil. Por eso existen filosofías que intentan explicar la vida, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido de todo. Y de alguna manera buscan ser congruentes y responder. Siempre he dicho, hermanos, que la filosofía es el intento del hombre sin Dios por buscar un sistema de valores para su vida. ¿Y los logra? Sí, claro que los logra. El materialismo tiene su sistema de valores, claro que tiene su sistema de valores. Y el humanismo también el humanismo. Pero no son valores ni principios que parten de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, antes de que llegara el Evangelio, había posturas filosóficas muy fuertes. El gnosticismo, por ejemplo, que concebía la necesidad de un conocimiento y esperaban un conocimiento especial. El estoicismo, una forma de buscar algo más valioso que los placeres temporales de la vida. Por eso también encontramos figuras, sí, estoicas, que cuando encuentran el Evangelio, pues quieren hacer del Evangelio algo similar. Las filosofías le dicen al hombre y le quieren enseñar al hombre cómo vivir. Y cuando llega el Evangelio, hermanos, no se presenta como una nueva filosofía. Cuando llega el Evangelio se reconoce como la verdad. Esto es lo que dificulta al ser humano ser consciente. Cuando nosotros salimos y compartimos el Evangelio y le decimos a una persona, es que todos somos pecadores, tú también eres pecadora. Qué difícil es para la persona que diga, yo pecadora, pues si yo no he matado a nadie, pues si yo no he robado. O sea, a la gente le cuesta trabajo conocer la verdad o ser consciente de sus errores. Todos, absolutamente todos, buscamos una explicación de lo que hacemos y también lo justificamos el pecado, justificamos las acciones delante de Dios, delante de los hombres o delante de nosotros mismos. Es difícil, por eso, hermanos, cuando llegamos a la luz, dice el Salmo 119, 105, y es solo una figura. Lámpara es a mis pies tu palabra, y quiere decir, lámpara es a mis pies para que yo vea por dónde caminar, por dónde puedo avanzar en la vida. Pero también es una lumbrera a mi camino, porque debo saber por dónde voy.
Es una figura, y esto es lo que dificulta, hermanos, que necesitamos predicar el Evangelio de una manera que no parezca una filosofía, sino de una manera que parezca un estilo de vida. Qué difícil es llevar la palabra, el conocimiento al estilo de vida. Como esta mañana lo veíamos en Salomón. Salomón sabía mucho, pues sí sabía mucho. Había estudiado, era muy estudioso. Dice la Biblia que él se sentó a estudiar todo lo que había en su tiempo, todo. Un nuevo conocimiento, ya me lo sé. Oye, salió esto, ya lo estudié. O sea, él era un estudioso. Pero todo ese conocimiento no fue suficiente para él, para aplicarlo en su vida, porque, hermanos, como vimos también, él siguió por otro tipo de filosofías, de religiones que lo apartaron más y más y más de Dios. Al estar dentro de la iglesia y al conocer la verdad, entendemos a veces la verdad de una manera tan sencilla y nos acostumbramos a hablar aquí del Evangelio, del reino de Dios, del amor, del perdón, del pecado, de la misericordia y demás. Plantearlo afuera para que la gente pueda tener luz, le es difícil, hermanos, con estos conceptos. Le es muy difícil. En segundo lugar, hermanos, el hombre tiene miedo a la luz, no solamente porque no quiere ser consciente de sus errores, sino porque al hombre no le gusta ser corregido en lo moral. Platón desarrolló una teoría en su necesidad de mostrar la necesidad de una luz o de una verdad. Y él decía, sí existe una luz que deja ver con claridad cómo es el mundo. Pero nosotros vivimos, ya se llama la teoría de las cavernas, o la teoría de la caverna, nosotros estamos adentro como de una caverna. Por allá se ve que entran los rayos de la luz de allá afuera. Y aquí adentro todas las sombras son difusas, no las vemos tal como son. Entonces yo veo a Israel, pero como estamos en algo que es semioscuro, con un poco de luz yo lo veo deformado. Es más, veo como su sombra, y una sombra muy grande, como cuando se va la luz y uno pone las velas. ¿Han visto? Sí hay una necesidad, pero también hay un planteamiento humanista. El planteamiento humanista, hermanos, es que el hombre quiere ser igual a Dios. La peor, hermanos, la peor forma de reaccionar cuando nosotros cometemos un pecado, ¿saben cuál es? La peor forma de reaccionar es cuando uno dice, yo no estoy mal. Yo no estoy mal. Oye, que la Biblia, yo no estoy mal. Yo estoy bien. Cuando una persona se pone en este nivel de poder juzgar sus acciones y calificarlas como buenas, es lo que hace el humanismo. Salgamos a la calle, hoy nuestra sociedad es humanista. La característica del humanismo es la libertad, y piensa que mientras él tenga ese derecho de hacer lo que quiere hacer sin que le haga daño a nadie, está bien. Es el único parámetro para medir lo correcto y lo incorrecto. Hay un pecado, hermanos, de fondo, que es el ego. El hombre quiere ser como Dios. En Génesis capítulo 3, Satanás le dijo a la mujer, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tomes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis lo bueno y lo malo. Y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Esto fue lo que atrajo a Eva, esto fue lo que atrajo a Adán, y esto es lo que ha sido, hermanos, lo que atrae al ser humano, un sentimiento de libertad sobre sí mismo. Pero esto nos pone frente a Dios.
Esto nos coloca en franca competencia contra Dios. Porque ¿podremos corregir a Dios, hermanos? ¿Podremos decir Dios se equivoca? ¿Podremos decirle Dios exagerado? ¿Podremos decirle a Dios, es que Dios quería decir otra cosa? ¿Le podremos decir, o como decía nuestro hermano, podemos holgar la palabra de Dios o el Evangelio? No se puede. Pero esa es la tendencia del ser humano, porque vive en oscuridad. Y en tercer lugar, hermanos, el hombre tiene miedo a venir a la luz, porque el hombre ama las tinieblas. Es muy interesante cómo lo dice Jesús. Véanlo otra vez. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si te ponen al diablo de frente, así feo, feo. Si hay gente fea, pero este es más feo. Y te ponen a Jesús. ¿Qué nos ponen en la televisión? ¿Por cuál los vamos? Por Jesús. Y vemos en Semana Santa cómo la gente se conmueve mirando la pasión de Cristo, la película, en las 3 caídas. ¿Alguien ha ido a las 3 caídas? ¿Han ido a las 3 caídas? Bueno, yo sí. Y la gente llora. Yo he visto a la gente llorar. Y la gente está así como dice la Biblia. Pues, ¿qué creen, hermanos? Que la Biblia claramente dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y yo me pregunto, ¿por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz? Pues porque sus obras son malas, dijo Jesús. La tendencia del ser humano es amar lo malo. ¿Sabían esto, hermanos? Amamos lo malo. Erich Fromm, yo no he visto otro libro, digo tampoco es que, cuántos libros yo he leído, pero no conozco otro filósofo. Él fue un teólogo, filósofo y psicólogo del siglo pasado, alemán, que escribe un libro titulado El miedo a la libertad. Y él escribe ese libro porque desde México, porque él estuvo en México durante la Segunda Guerra Mundial, él no comprende por qué su sociedad alemana le aplaude a Hitler cuando ha derramado la sangre de sus compatriotas alemanes. Porque fue a Francia y mató a muchos franceses, y porque mató a 6 millones de judíos, y cuando viene Hitler la gente le aplaude. ¿Por qué le aplaude a lo malo? ¿Por qué? Y en su libro él explica que esta es la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano es aplaudir lo que es malo. Hay una tendencia, por más que digamos lo que digamos, por eso, hermanos, qué bueno cuando lo dice la palabra de Dios, que nuestras mejores justicias, o cuando nosotros creemos que qué bien nos hemos portado el día de hoy, es un trapo lleno de inmundicia con el que nos queremos limpiar. No hay obras humanas que contrapongan o que equilibren la conducta del ser humano. No es posible ser pecador entre semana y venir el domingo y santificarnos. Eso no existe. El ser humano, hermanos, lleva una tendencia desde la caída a lo malo. Y esto que no nos sorprenda, hermanos. Porque sea a través de algo legislado, el pecado legislado, aceptado de forma social o promovido políticamente, el pecado es una atracción.
Y en eso estamos en estos tiempos en nuestra sociedad. Hay una efervescencia donde vemos cómo se está levantando el mundo para defender el pecado. Ahora que en el fondo se ha hablado se va a acabar el término de pederastía, de los adultos que abusan de los menores sexualmente, se va a acabar para introducir un nuevo término, no sé si ustedes lo han escuchado. Ese nuevo término es una relación de amor transgeneracional. Es decir, se oye más picudo, más bonito, pero es violación infantil. Le podemos poner la cara que querramos, el título que suene más atractivo, pero en el fondo, hermanos, es una atracción al pecado. Así somos los seres humanos. Y no ha de sorprendernos, hermanos, porque el mundo vive en oscuridad. Y no ha de sorprendernos porque el hombre vive sin Jesucristo, porque vive sin el Evangelio. Y hay un gobernador, y hay un gobierno, y hay una forma de vida en el mundo oscuro, en el mundo que estoy describiendo. Y miren, hermanos, que una de las funciones también de la iglesia es que cuando alguien, fíjense, dentro de la iglesia, cuando alguien no quiere obedecer al Evangelio, ¿saben ustedes, hermanos, que también una de las funciones de la iglesia es tomar a la gente y echárselos al demonio? ¿Sabían eso? No, porque casi no hablamos de ello. Pero vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 1:20. Timoteo está hablando de dos personas problemáticas en el templo. Siempre hay gente problemática en el templo. Pero entonces ahí, vamos a verlo. 1 Timoteo 1:20, hermanos. Bueno, desde el 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es eso, hermanos, de entregar a Satanás? ¿Ustedes habían escuchado eso? Entregar a Satanás. ¿Qué se imaginan que es, hermanos? Es una pregunta para ustedes. A ver, venga. Expulsarlos de la iglesia. ¿Qué más? Los dejan ser. Ya no se ora por ellos. Ya no se les invita, ya no se ora por ellos, ya no se les intercede, ya no se les reconoce. Y entonces dice, y ese es el concepto, hermanos, pues échalo a Satanás. No es la única ocasión, hermanos, que la Biblia habla de esto. Pero ¿por qué habríamos, hermanos, de tomar a los hermanos de la iglesia y arrojarlos al diablo? Por la congruencia de la fe, hermanos. Por la congruencia de la fe. Cuando dejamos de orar por una persona, cuando dejamos de animar a una persona, cuando le hablamos y le decimos y su corazón no responde, arrojarlo a los brazos del diablo. Imagínense al diablo, pues échame otro, ¿no? Aquí hay espacio donde come uno, come dos, ¿no? Y ahí recibiendo, y la iglesia arrojándolos. Si bien, hermanos, es un juicio fuerte, nosotros que conocemos la luz, el Señor nos responsabiliza. Vosotros
sois la luz del mundo. O sea, nosotros somos lumbreras también. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros también sois luz del mundo. Por lo tanto, hermanos, Dios nos responsabiliza a amar a la gente, a interceder por la gente, porque ¿de qué otra manera podría la gente entender lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿De qué otra manera? Si no es a través de algo que ellos puedan ver, si no es algo a través de lo cual ellos puedan escuchar, si no es a través de lo cual ellos puedan comprender de personas similares, con problemas semejantes, es nuestro testimonio. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Sodoma y Gomorra solamente como ciudades representativas, porque estaban todavía otras ciudades que llevaban la misma cultura y que también se los echó Dios. Aparece Lot y Lot se acerca ante el Señor para interceder. Señor, si hubiese 50 justos, ¿perdonarías a esta tierra? Y él dijo, pues si hubiera 50 justos, sí, ¿cómo no? Y pues como seguía él caminando, decía, pues no, creo que no hay 50. Pero ¿qué tal que hubiera 20? Si hubiese 20, ¿y qué tal que hubiese 10? Hermanos, el amor de Dios es tan grande y tan misericordioso. Por eso es que le dijo, hay 8, así que sálganse y vámonos. Él saca a su familia. La esposa de Lot es enjuiciada, como hemos leído en la Escritura, y es pues quemada. Se convierte en una estatua de sal. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es que la gente pueda ver el Evangelio. Nuestra responsabilidad es que la gente pueda escuchar el Evangelio. Mes de la Biblia, ¿sí? Mes de la Biblia donde podemos compartir el Evangelio, donde podemos dar de la palabra de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que existe algo que se llama el Día Mundial de la Biblia. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían que existe el Día Mundial de la Biblia? ¿Cuándo es? ¿O ya pasó? Agosto se conoce, por supuesto, como el mes de la Biblia, y también está el día de la evangelización y el mes de la evangelización. Y hermanos, nosotros en la iglesia, aquí en la iglesia, somos conscientes de que necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, hermanos, necesitamos hablar. Así que yo les animo para que a través del mensaje de Dios sepamos que allá afuera hay mucha gente, ¿sí?, en oscuridad. Cuando Jesús dijo, venid a mí, yo os haré pescadores de hombres, le dijo a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, a Jacobo, es una figura de que hay que sacarlos para la vida eterna. A nosotros hoy nos recuerda, hermanos, que hay mucha gente en oscuridad, que vive en oscuridad y que va a morir en oscuridad. Pero nosotros somos la luz. No apaguemos nuestra luz. Vengamos y corrijámonos delante de Dios, porque a veces no queremos predicar el Evangelio. Pero es que ya me conoce que yo soy muy mentiroso, que yo soy muy chismoso, o que yo hago esto, que yo a lo mejor no le digo nada. Y a veces el testimonio termina siendo una barrera hasta para nosotros mismos, nos debilita. Hermanos, Satanás seguramente está pues cumpliendo su función en este reino, como dijo Jesús. Su tarea es cegar a los hombres para que no escuchen el Evangelio, que hagan lo que quieran. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros tenemos que hablar de Dios, nosotros tenemos que hablar del Evangelio. No nos cansemos, hermanos, no nos cansemos. No somos la única iglesia que está esforzándose para que vengan los hermanos al templo.
No, no somos los únicos. Presbiterios, sínodos y también la Asamblea General compartimos la misma necesidad, porque ahora la misma iglesia se ha enfriado. Pero esto no disminuye, hermanos, el que seamos esa luz. Inclina tu frente, cierra tus ojos. Tengo muchos temas de qué hablar, pero si yo no hablo del Evangelio, no estoy hablando de la luz. Puede que yo dé mis cursos y que dé mis conferencias y que no sé qué, pero si yo no hablo del Evangelio, hermanos, yo no estoy siendo luz. Tú tampoco, aunque hables de otros temas o hagas otras cosas. Tenemos que hablar de Jesucristo. Amado Padre, la gente está engañada, seducida. La gente está vendada de sus ojos y no entiende. Satanás se encarga, hace un trabajo para evitar que escuchen el Evangelio. Nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos conocidos y también gente que no conocemos. Usa nuestra vida para que la gente pueda ver a Jesucristo. Usa nuestro testimonio para que la gente pueda ver a Jesucristo. Para que viendo vuestras buenas obras, como dijo Jesús, alaben al Padre que está en los cielos. Ayúdanos a hacer esas luces en medio de las tinieblas. Quita de nosotros el peso de la culpa o del mal testimonio que sentimos que damos. Quita de nosotros el temor. Quita de nosotros, Señor, el desánimo y que podamos ser fieles a ti. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.